Si yo pretendo escribir la identidad, ¿cómo debería escribirla? Ayúdeme. Simbólicamente. ¿Cómo? Mediante abstracciones. Sí, ¿cómo? ¿Qué escribo? Sí, es complicado. ¿Escribo A o escribo A igual a A? Bueno, lógica aristotélica A igual a en principio de identidad. Claro, estamos en contra, justamente pretendiendo destituir adelante. Ahora, pretendiendo destituir ese principio que es un obstáculo epistemológico. Si a la identidad la escribimos con dos A y un nexo conector, estamos usando tres entes. Entonces no se puede escribir con tres entes. Y A, sola en tanto A, ¿qué puede implicar? ¿Qué instancia operativa tendría este elemento sin más que ninguna? La identidad es imaginaria. Y esto que tiene tres elementos es ya un algoritmo, es decir, tiene posibilidades matemáticas operativas. Sin embargo, esta A es igual a esta A. Mínimamente el espacio que ocupa cada una de ellas. Es que si fuera igual, si fuera A idéntica a A, no se podría escribir con dos entes y un conector. Por lo mismo que acabamos de decir. Simbólicamente, como ha dicho Vicente, no se puede escribir. Se puede representar figurativamente, pero lógicamente esto no tiene ningún sentido, ninguna posibilidad operativa. Entonces, la lógica con la que vamos a trabajar es A. ¿Conocen el cómo? Similar, con semejanza y distinción. Es decir, el grupo tiene semejantes formas en cubos y círculos y colores. Esas son las semejanzas. Y las diferencias las podemos establecer. Ahora, fíjense que a esta relación son concebibles en el cubo y escribibles en el cubo. Pero estas relaciones no. Es decir, ¿qué podría tener que ver en términos de semejanza y distinción un círculo rojo con un cubo azul? Nada, no tienen ninguna dimensión igual. Igual no, pero la diferencia sería el color. Y la forma. ¿Y cuál sería la semejanza? ¿Qué es No hay una semejanza. figura geométrica? No, pero claro, ese colectivo no funcionaría como categoría aquí. Es decir, esto, al tratar de escribirlo, ingresamos en la misma contradicción que ingresamos al tratar de escribir la identidad. Es decir, la identidad y la diferencia absolutas no son posibles de escribirse. Entonces, simbólicamente están impugnadas.
¿cuál es el origen del sujeto? Implicado tal origen en esta lógica de la semejanza y la distinción. Lacan le llama al viviente delta. Este delta, hagámoslo con un vector, es atravesado ¿por qué cosa? ¿Quién dijo la vez anterior el baño del lenguaje? ¿Vos? Cultura. ¿Qué es la cultura? Palabras lógicas, porque palabras fonéticamente establecidas, si no tienen una lógica subyacente, no pueden operar simbólicamente. Entonces, a esto lo corta una lógica. ¿Qué función implicará este vector? El otro, la cultura, la función materna, ¿no es cierto? Pero todavía es simplemente un rasgo lógico. Lo primero que el viviente hace para hablar, ¿qué es? Cuando decimos balbucea, pero habla. ¿Han visto que los padres nos encontramos hablando en un idioma que, guay, ¿no? ¿Qué está estableciendo el viviente? Inscribiéndose en un lenguaje, habéis dicho que Claro, inscribiéndose en un lenguaje, pero todavía, Se viste la etapa del gorjeo. sí, se la etapa del gorjeo, sí. Ahora, a nivel lógico, ¿qué es lo que ocurre? Una comunicación. Uno le hace. Significa la madre. Claro, O se Significa, lo decodifica. claro, la madre significa el balbuceo del bebé, digamos. es decir, establece una diferencia. Entonces, ese S va a tener un S', pero no es un S diferente. Esto dice Lacan. Yo les propongo que es un ente, es un S analógico en el sentido de que es distinto, porque también es semejante. Esto también está en Lacan. Yo creo que estamos superando una dificultad de ese primer postulado. Así empieza su versión del sujeto. Entonces, nosotros aquí vamos a decir que es semejante, que es distinto. ¿Cuándo comienza a haber un S1? Es decir, ¿cuándo comienza a haber un S que sea diferente? Perdón, estamos hablando de ese sujeto, Sí, S' y luego S1. sí. El sujeto agarrado ya. No falta mucho. No, aquí se enfoca la barra. Es que yo de esto no entiendo nada. No, pero es que esto que entendemos es lo único que entendemos. Eso es dentro del proceso de la construcción de identidad del sujeto.
cacho de carne, Ya lo estamos, ya lo estamos sí, inscribiendo, ¿no? Sí. sí. Es decir, que si partimos de aquí de un 0, aquí a lo que llegamos es a un 1. Pero fíjense que esta inflexión tiene en el vector de la ocurrencia un 1 antes que un 0. Un hombre bueno, cuando la expresión cobra sentido, cuando termino. Entonces, cuando termino, empiezo a comprender. Y cuando termino de comprender, tengo un volumen, un resultado. Tengo uno, un significante. Es decir, el 0 del que parto para llegar al 1 implica el mismo movimiento que estábamos viendo en la exposición anterior respecto de la anticipación y la retroacción. Este movimiento básico implica que aquí hay un sujeto, en realidad hay un sujeto donde hay un significante, es decir, en el intervalo. Ahora, este primer origen cuando decimos imago, estamos entendiendo que es la imagen primordial. Y yo quiero que veamos que la imagen primordial ya tiene una diferencia, es decir, una distinción. Entonces, la imago ya lleva la impronta de la castración, de la falta. ¿Se dan cuenta? El sujeto es en el intervalo. Perdona, Sí. porque yo me alcancé de otra óptica, esto, o sea, cuando vos dices el intervalo, ¿a qué te refieres? El intervalo. Estábamos hablando con Ah, un músico muy interesante, con Gonzalo Velázquez, lo conozco. y me dice, el intervalo en música es la distancia que hay, La ausencia. la distancia entre una nota y otra. Pero la distancia existe mientras yo la recorro o existe cuando la resignifico, cuando la significo. ¿Cuándo existe la distancia? Para mí cuando lo significa, no sé. Claro, que dice también está. Claro. Es decir, yo digo do y la como célula, musicalmente hablando, ¿no? La célula tiene dos tiempos. Para tener dos tiempos tiene que tener un intervalo. Ese intervalo constitutivamente ya implica una retracción. Lo simbólico es la retracción. Y esto es lo que inaugura el tiempo. O sea, es solo accesible una vez que le damos significado a lo real. Lo real sería accesible una vez que sería inaccesible, pero solamente lo comprendemos una vez que le damos un significado, una vez que recorremos el tiempo, vamos a decir. Claro. Si existe, es porque tiene una dimensión simbólica, que es la operación de la retroacción. Y eso es lo que inaugura el tiempo. O sea, para Lacan, el ser humano no puede comprender la existencia de un intervalo si no lo significa.
no puede aseverar que existe un intervalo si no lo resignifica. ¿O no? No existe un intervalo si no lo significa. ¿Existe algo? ¿Podemos ver lo que no sabemos? Ver. Lo que no sabemos. No. Hay experimentos en donde se ponen en una mesa una cierta cantidad de objetos y se va haciendo ver a distintas personas y cuando salen tienen que decir cuántos y qué objetos. Los objetos que no son de su cultura no solo no son vistos, no son contados, es decir, no son concebidos. Son recordados. No son recordados porque no existen. Bueno, ahí entra lo que es visibilización, invisibilización. Ajá. Bueno, Claro. pero ahí entran otras cosas. Pero el lenguaje es el que va también haciendo que se identifique. O sea, no puedo salir. El lenguaje es el que limita mi horizonte. Claro, va haciendo que me identifique, pero es una identidad alienada. Ya vamos a ver en el Estadio del Espejo cómo se plantea esto con más sentido histórico. Borges tiene ¿Qué tiene Borges? un cuento muy bello. Esto que es el tiempo, No, el que voy a decir, no todos son bellos, pero me refería a ¿cuál de ellos? la busca de Averroes. Ajá, por supuesto, claro. Esto que es el tiempo es el sujeto, inicialmente. Hay una construcción de un futuro anterior. El tiempo es una inflexión simbólica. Es una invención. ¿Hay pasado? Sí, hay pasado, claro. Futuro también hay, pero ¿dónde? Nosotros mismos. Cada uno. En nuestra vida. Pensamiento. En la matriz simbólica que soporta el resto de nuestras operaciones lógicas. Entonces, el significante, porque la otra pregunta que hay es, ¿qué es un significante? Un significante en la lingüística es lo que produce un significado. Ahora, en lingüística, el significante, así como está planteada la contradicción en el grupo de Klein, este es el grupo de Klein, y en el cuadro de oposiciones lógicas de Aristóteles, significa que el significante detiene su significación, es decir, que el significado no tiene nada que ver con el significante. Como que yo puedo encontrar en muchos idiomas no solo muchas expresiones para decir la misma cosa, en el mismo idioma y en otros idiomas, sino que pueden encontrar expresiones en donde la realidad se porta de distinta manera. La mesa para un japonés, la única forma de traducir mesa al japonés tiene implicaciones que no tienen para nosotros. Entonces el concepto mismo está labrado bajo esta lógica de corte del significante. Pero este todavía es un significante lingüístico, porque para Lacan, ¿qué dijo Heráclito? Devenir. El devenir. Como ¿Cómo? que uno nunca se va a bañar dos veces en el mismo río, en esa agua del mismo río. Nunca te bañarás dos veces
en el mismo río. En el mismo ras, En la aguas, el misma cauce agua. es en el mismo. ¿Por qué se deben? Porque la agua no son las mismas ni Sí, pero el ámbito no dijo eso. Ah, que yo siempre lo he tenido con eso. Que debe venir a los tiempos. Dijo, bajarás y no bajarás al mismo río. Bajarás, Bajarás, pero no te encontrarás con el mismo río. no, dice bajarás y no bajarás al mismo río. Es decir, para Lacan el significante es significante en tanto no determina el significado, pero lo determina. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Por eso es que yo propongo la lógica analógica abductiva para poder entender el significante de Lacan, porque obviamente el significante de la lingüística está atrapado en la identidad y la diferencia que son imposibles de escribir clásica. Heidegger tampoco lo ha superado el tema este, porque es Heidegger el que propone esta cuestión y la imposibilidad de la identidad, pero bueno, finalmente identidad y diferencia todavía incluso en este libro que es una maravilla, que se llama De la gramatología de Derrida, que yo no lo termino de leer nunca. Tampoco está clara la cuestión. Creo que cuando dice que el significante determina y no lo determina, determina ¿qué? El significado. El significado. ¿Cuál sería el significado en sí? ¿Estamos hablando de la abstracción del sujeto o de qué significado en sí? El significante en lingüística tiene una representación y un concepto, ¿no? Sí, la palabra manzana, el dibujo manzana, significado manzana. Y una representación, Y o una sea, la representación. definición de la cosa y la representación de la cosa. Sí, pero, por ejemplo, eso se puede hacer relacionado, no sé si está relacionado. Yo vengo a Quichua, y en el Quichua decir la manzana sobre la mesa no es lo mismo que como lo decimos los castellanos, o no es lo mismo decir la manzana sobre la mesa Claro. que lo dice un inglés o el italiano. Ajá. No se estructura la oración igual. ¿Es eso? Claro, se puede decir de otra manera. Era Ahora, Pero se dice lo mismo. se dice lo mismo. mismo. Claro. Se dice lo mismo. Pero no. Denota lo mismo. Denota lo mismo, pero Sí. Bueno, por eso es determina, no determina. Claro. Es ambivalente, digamos. ¿Qué hay con, pero qué hay con el significante vacío? Ya lo vamos a ver. El significante amo. pero eso quiere decir eso. Que no tiene No. una definición unívoca. Bueno. Hay pasado, hay futuro. Si uno va a análisis, entra y habla de la madre. Mi madre me ama demasiado mi madre. Pero en realidad ese amor que me tiene mi madre me está matando. O sea que hay amores que matan. ¿Cómo? O sea que hay amores que matan. Porque en realidad mi madre es una bruja. Ahora, los problemas que yo tengo pensándolo bien vienen más por el lado de mi padre. ¿Por qué él el jodido? Es decir, ¿qué le pasó al hombre de la rata? Es un caso de Freud. La madre decidió su casamiento, pero él imputaba al padre como sujeto de
de ese mandato. Pero el padre, al momento de elección de su mujer, ya estaba muerto. ¿Es posible que haya sido el padre? Los códigos, sí, en el registro Las simbólico mujeres de en la la gente. Era el padre. Ah. Entonces, yo finalmente me doy cuenta que aquí el problema es mi padre. Salgo de análisis, esa madre con la que he entrado es la misma que con la madre que salgo. Es decir, ¿dónde estarán los siglos? ¿Dónde los sueños de espada que los tártaros soñaron? ¿Dónde los fuertes muros que allanaron? ¿Dónde el árbol de Adán Le gusta y el ese otro sueño. leño? El presente está solo. La memoria erige el tiempo. Sucesión y engaño es la rutina del reloj. El año no es menos vano que la vana historia. Entre el alba y la noche hay un abismo de agonías, de luces, de cuidados. El rostro que se mira en los gastados espejos de la noche no es el mismo. El hoy fugaz es tenue y es eterno. Otro cielo no esperes, ni otro infierno. Sí. Es decir, el hoy es tenue y es eterno, pero está partido entre el cielo y el infierno. Es decir, no hay un hoy unívoco. Bueno. Ahora, porque directamente vamos a tratar de responder a partir de aquí qué es el sujeto. Para Lacan, la inscripción del significante, al tener que bajar y no bajar al mismo río para ser sujeto, no puede escribirse con un solo símbolo. Entonces debemos tener, yo ya les advertí que siempre para Lacan hacen falta 4 elementos para definir al sujeto. 4 finalmente significantes comportándose como significado. Entonces, si yo digo las perlas de su boca, ¿qué estoy haciendo con estos signos? Una metáfora. Es decir, estoy vinculando el significante de un signo con el significado de otro signo. Y el significado de este signo con el de otro signo necesariamente, porque si digo las perlas de su boca, lo que no digo es collar de dientes. Lo que no digo no existe. Está condensado. Ahora, ¿tiene efectos? Lo que no digo de lo que digo. Sí. Entonces digo lo que digo y digo lo que no digo. Ese es el significante de Lacan. Es decir, si yo digo un hombre bueno, ¿qué hace un analista para hacer? Eso es un significante de la lingüística. Un hombre bueno, una expresión significante de la lingüística. ¿Qué haría
un psicoanalista con ese significante para hacerlo significante de Lacan. Debe hacer la maniobra de poner en duda qué es bueno. Que es un hombre. ¿Cómo? Que es un hombre. Que es un hombre también. Puede ser. Ajá, o Porque que es un no. hombre, no una mujer. Una mujer, no un hombre. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Ahora, esta metáfora, a su vez, tiene un significado que excede las representaciones que nos proveían los signos iniciales. ¿Se ubican? Porque yo tengo un collar de perlas la boca de dientes, pero ¿cuál es el significado de la metáfora? Una boca con dientes resplandecientes, ¿no es cierto? Entonces la metáfora agrega significado. ¿De dónde? De la ambigüedad de los términos. Del bajo y no bajo, del bajarás y no bajarás. Este significado, que entonces todo esto es la metáfora. Si es que implica un objeto de deseo, ¿recuerdan? Es decir, te voy a tomar de rehén un momento. Si yo le digo aquí a mi interlocutora las perlas de tu boca, es lo mismo que haya dado simplemente el ejemplo. ¿Por qué? Porque se lo estoy diciendo a ella, capaz que le estoy chamullando, capaz que le invito a un café. Es decir, ¿se ubican? Si esto implica un objeto de deseo, tenemos un sujeto inscrito en lo real. Este desarrollo es de Alfredo Eilestein, no exactamente como yo lo he presentado, pero está en Lacan. Él lo escribió así. ¿Por qué? Porque para que se ubiquen el significancia, significado, significación, tenemos significante, significado. Todo esto es significancia. Y este es el horizonte de sentido. Es decir, si hay un A y un horizonte de sentido, en el efecto de una metáfora, tengo un sujeto inscrito en lo real. ¿Se entiende? Perdona, es lo mismo que decir un sujeto deseante. Claro. Bueno, Un sujeto deseante ya articulado. Porque para deseante tiene que tener una disposición metafórica que soporte a la. Es decir, esto es una demanda. ¿Se dan cuenta? sí. Y a su vez ese sujeto deseante debió haber tenido otro deseante para poder ser sujeto. O sea, digo porque me he quedado Sí. enganchadísima ahí en dónde aparece el sujeto. Claro, porque si no ha sido inscrito en el orden del deseo de una demanda, no tiene posibilidad de hacer esta operación porque solo se hubiese quedado en la explicación de la metáfora tal y como es para la lingüística.
mucho interés el tema de cómo esto sería un sujeto inscrito en lo real, y lo que veníamos viendo de subversión del sujeto, lo que yo diría la epigénesis del sujeto. Entonces, del delta sale algo que es atravesado y produce un sujeto. A partir de esta operación vamos a colocar el sujeto aquí, es decir, ahora sí. Antes de que siga, ¿no? Cuando hace referencia escrito en lo real, ¿a qué hace referencia con lo real? Con real ahí. A lo imposible. El deseo, bueno, ya vamos a ver las propiedades que tiene el deseo en la medida en que el deseo tiene un componente imaginario. Pero si al deseo, porque ¿de dónde viene el deseo? ¿Qué es el deseo? Lo que falta respecto de qué es Más allá de la definición. lo que de la necesidad, de lo real, la demanda no puede inscribir. Sobreviene a la demanda o adviene deseo, es decir, cuando es deseo ya no es necesidad. Y es la demanda en demanda la que inscribe la necesidad. Lacan dice en el estadio del espejo que el niño mira cómo su madre mira su imagen en el espejo. Ahora, ¿qué es lo que el niño ve en esta escena? La mirada de la madre. Es decir, el niño ve, ¿qué ve en la mirada de la madre? Enamora a otro que no es él. El amor a otro. Ahí está el principio constitutivo, en tanto esto es lo que mi madre mira y desea y no me desea a mí, es un objeto de odio. Esta imagen primero tiene ese componente de odio que no se va a rectificar más. Pero yo miro la mirada y ¿qué miro? No miro lo que mira, miro el deseo de mi madre. Miro lo que ella desea, miro qué ella desea. Y lo que ella desea es lo que va a venir a proveerme una identificación. Esa imagen en el espejo, que en principio es un rival, ahora va a ser objeto de mi identificación. Entonces, aquí cuando sale el sujeto, lo primero que hay es un A, un objeto A, que es un otro. Pero al mismo tiempo de ser un otro, porque ya el estadio del espejo nos lo ha provisto, es un yo. Ese otro es lo que yo soy. ¿Se dan cuenta? Moi. ¿Qué es el moi? El moi es lo que permite asociar todas las marcas de goce
que son los Y. Cuando toma la teta, cuando se acerca a la madre o siente la puerta, ¿se ubican? Vamos a ponerlo así porque no tengo otra manera. Cuando esas marcas de placer son lo único que inicialmente se es. Y el moi lo que hace es darle un sentido de integridad a todas esas marcas que son marcas dispersas en el delta que ya hicimos. Este moi termina identificándose con A', con la imagen en el espejo. La imagen en el espejo es nuestra. No. ¿Por qué? Es nuestra imagen. Muestra, pero no es lo que uno es, no es todo lo que uno es, ¿Por qué? porque es una imagen, Claro, es el es la real. imagen del otro, pero nosotros Es la y apropiamos. no es. Es un reflejo. Claro. Claro. Ahora, hay una asimetría estructural en el espejo. Si levantamos la mano derecha, se levanta la mano izquierda de la imagen. Se ubica. Esto es muy importante para ubicar el tema del falo. Entonces esa especularidad procede bajo un doble engaño. Y esta mirada del otro, deseante, que es el único lugar de existencia en donde nosotros podríamos colocarnos en tanto A del otro, es lo que va a constituir el ideal del yo. Aquí, ¿recuerdan que dijimos que lo íbamos a trabajar? Ideal, ¿por qué del yo? Si en realidad es ideal del otro. Ideal del otro. Y esto va a quedar como el yo ideal, es decir, el ideal que tiene el yo en tanto desea ser lo que la imagen que atrapa a la madre es. Esta constitución ¿qué tiene el A? ¿Qué tiene el otro? ¿Cómo procede el otro? Con la voz. Perdona, pero ese es el A, ese es el otro primordial. Sí, El A con mayúscula. claro. ¿Qué tiene de mí ese otro primordial? Así se me ocurre. O sea, ¿qué tiene de mí? ¿Cómo interviene? ¿Cómo afecta? A través de la voz. Por eso pone aquí voz, Lacan. Y en esta estructura nos podemos imaginar por qué todas las formaciones neuróticas o psicóticas tienen alucinaciones auditivas. ¿No tienen ustedes alucinaciones auditivas? Por ahora no. Todas psicosis, toda que tiene La neurosis también. O sea, está perfectamente habilitada por esta estructura. ¿Se dan cuenta?
¿Cómo entiende Lacan que, a ver, vamos a poner aquí, la instancia de la pregunta? Se abre desde A dos posibilidades. ¿Por qué? Porque tengo un ideal yoico y un ideal de A. En la vía de la enunciación, para Lacan, es esto lo que hace que esto se abra a dos líneas que terminan definiéndome una pregunta. Pero ¿por qué puede abrirse del código? ¿Por qué no es código A? Porque le falta un significante, porque ya sabemos que aquí hay un significante de que en A algo no significa. Hay algo contradictorio. ¿Se ubican? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué me quiere ese otro? Chihuahua. Esta operación es posible no porque exista un significante de que algo en A no significa solamente, sino porque de A surge un instante, porque aquí hay una cuestión relativa a la sincronía, que en algún momento la vamos a tratar ahora mismo, en la medida en que todas estos momentos son lógicos, no son cronológicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el deseo ¿por qué surge? Surge porque a esta pregunta la tiene que responder dándole algún volumen el fantasma. ¿Cómo está tramado el fantasma? Con imágenes. Es lo que ve el objeto, ¿verdad? ¿Cómo? El fantasma es lo que ve el objeto, ¿verdad? Claro, el fantasma es el que le provee un objeto al deseo. Ahora, ¿cómo está soportado ese objeto en el fantasma? Por imágenes. ¿Solas se pueden sostener las imágenes? Hay un libreto. Imágenes, voces, recuerdos. Claro, pero todo eso que son huellas anémicas no explica por qué funciona el fantasma. No, porque tiene como una axioma, se maneja a través de un guión. ¿Y ese guión cómo está estructurado? Y a través de algo del sujeto que no lo tengo bien en claro si va por el lado de su deseo, de su fantasía, de su... O sea, algo de significante, de ademán. De algo que significa, pero no tiene significar. ¿Cómo? De algo que significa, pero no termina de significar. Sí, pero hay un establecimiento material del fantasma. ¿Y cuál es esa materia? Es imagen.
¿O es simbólica? Es simbólico, sí. Es simbólica. Es la trama simbólica la que soporta la estructura del fantasma que provee un objeto al deseo. Y si es simbólica, ¿de dónde proviene? Del otro. Claro, ¿verdad? Tiene que provenir del otro. Ahora, no del otro en tanto funcionando como batería, dice Lacan, o como código, porque este mensaje también lo recibo, ¿no? Esto, yo recibo el mensaje. Un hombre bueno, sí, recibo el mensaje. Ahora, en cuanto ingreso por vía del deseo al orden pulsional, tengo un sujeto dividido ante la demanda del otro. Y esto, como ya hemos visto, es la gramática del sujeto. Es en la gramática del lenguaje en donde se trama la pulsión. Y es lo que provee las condiciones en el desembrague para que el enunciado tenga la virtualidad en donde acontecer. ¿Se ubican? Es decir, un hombre. Ahora, un hombre ya tiene las restricciones de género y número, de género seguro, ¿no? Perdón, de número seguro, de género puede ser que se utilice como el genérico hombre, pero ya tiene la restricción de lo singular. Esta restricción opera en tanto la enunciación produce una virtualización de los elementos de base de la enunciación y la externaliza. Eso es el desembrague. Y el desembrague genera las condiciones para que el enunciado funcione. Pero también hay un establecimiento en términos de esta gramática de lo que es el guión del fantasma en donde soporta el deseo. La pulsión es una instancia gramatical. Y yo entiendo que es el motor de la cuestión. La pregunta cómo sé, porque aquí está el significado, un significante procediendo como significado de A. ¿Cómo se responde esta pregunta? ¿Cómo se salva? ¿Se ubica en lo que está planteado aquí? El deseo tiene un objeto, la pregunta está hecha, la pulsión no tiene cómo inscribir esto, por eso tiene que seguir o tiene que volver a abrirse el deseo, que es lo que planteo yo. Entonces el fantasma, con una estructura gramatical de soporte particular, ofrece un objeto de deseo y termina produciendo un significado. Ahora, este significado que ha sido interferido por el fantasma en tanto significado de un código, y por eso ya no es, pero es. Pues si yo digo, lapicera, ¿quién no va a saber que es una lapicera? Ahora, lo que yo digo
que yo digo. Como habíamos visto, un sujeto inscrito en lo real, si acontece un objeto de deseo, todo lo dicho tiene una connotación. ¿Se ubican? Profe, entonces puede ser que el fantasma lo que hace en sí es sostener el deseo del sujeto y a la vez otorgarle un significado al significante que Procede como significado del enunciado. Sí. Claro. Exactamente eso es. Ajá. Sí. Ahora, esta relación metafórica deja siempre el orden del significado en un más allá que lo que el código puede significar. ¿Cómo se detiene toda esta estructura? ¿Cómo para? ¿Cómo paramos cuando decimos un hombre y ya tenemos un significado, verdad? ¿Por qué no hemos seguido un hombre bueno para nada de aquello que se da cuenta? ¿Cómo paramos? Paramos porque el ideal del otro, que es en el estadio del espejo, la mirada de la madre, ¿se ubica? La mirada deseante de la madre y narcisística, porque desde Freud está planteado, es el narcisismo de los padres lo que hace del niño una majestad. El niño no es una majestad, son los padres los que lo colocan en ese lugar. ¿Desde dónde? Desde el propio narcisismo. Entonces, este ideal del otro, lo que hace con el sujeto que está siempre en bucle, porque la metonimia, se ubican, va, viene y puede continuar, siempre estructuralmente lo mismo en el enunciado que en la enunciación. ¿Cómo para el significante si el significante es algo que está entre? ¿Cómo para el sujeto? Perdón, no es el significante que está entre el sujeto. ¿Cómo para el sujeto que está entre dos significantes? Porque aquí está el sujeto. Aferrándose a un significante provisto en el ideal del A. Por esto viene a ser el significante vacío, el significante amo. Ahí es donde toda la máquina, los 4 elementos, se estabilizan a partir de esta función, digamos, en la misma tensión estructural. Esto ocurre, ¿qué describe lo que acabamos de presentar? ¿Qué fenómenos describe? ¿Qué podemos explicarnos a través de esta sencilla explicación? Todos los sujetos podemos explicar. Cuando decimos un, ¿tiene sentido? ¿Nos dice algo? Yo le digo un, el pronombre un. Indefinido. ¿Qué nos dice un? Unidad. Uno. Bien, perro. Un. Gato. El pronombre nos indica
algo hay, aunque no nos dice qué hay. Definido. Pero nos dice que algo hay. Y esa es la condición para que ubiquemos algo en ese lugar. O sea, algo definido. Para que coloquemos algo definido, tiene que haber algo indefinido. Ahora, un análisis. Todo un psicoanálisis puede estar expresado aquí. Todo no, pero sí, gran parte. ¿Cómo? Sí, gran parte. Porque puede ser porque en realidad el deseo es lo que moviliza el sujeto. O sea, sin deseo no es sujeto. Es un objeto. Pero digo, ¿hay fin de análisis? No. ¿Por qué? Y porque el sujeto va cambiando constantemente. su Y la deseo. metonimia también, pero aquí tienes otro recurso. Claro, esa es la indicación que siguen los psicoanalistas por la vía de una interpretación de quién, de Cotet Soler, que dice lo que voy a estar diciendo, que el análisis sigue, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo no va a terminar un análisis? Yo creo que sí hay un fin del análisis. ¿Cuál es? Cuando durante el análisis uno ayuda al sujeto a caer uno de sus significantes, que sería el ideal del otro, y también lo ayuda a entender que siempre va a estar regido por su deseo y por un significante. Y lo importante es saber cómo él maneja eso en su vida. Pero ese es el fin del análisis en el consultorio con un analista, digamos. Yo creo que el analizante sigue analizando. Pero no existe No, el autoanálisis. sí. Pero hablemos de la clínica un poquito. Estamos hablando del psicoanálisis en Sí, clínica, sí, sí, el autoanálisis en sí no existe mirándolo por lo mires. Claro, pero sigue a condición de que se disponga. Claro. Hay análisis antes de la maniobra que el psicoanalista hace para hacer de los significantes que viene, que hace el paciente. Viene y le dice, mi mamá tal cosa, lo más probable que en cuanto empiece a hablar uno hable de la mamá. ¿Cómo? Nosotros somos los culpables siempre. Y le echan la culpa a su madre también. ¿Hay género? ¿Qué es el género? ¿Qué dice Judy Butler al respecto? Que Yo aquí leo una función ley. social. De función. Más que género sería una función. Hay una posición. Sería eso. Función materna la puede ejercer padre. Pero esa posición está establecida, ya volvemos al tema del cierre del análisis. ¿Dónde está establecida esa posición? Igual. Claro, aquí ya ubiquémonos. Del lado del otro. Está Del lado del otro. Del lado del otro, seguro. Ahora, ¿qué tenemos del lado del otro? Es un significante, porque como lo plantea Judy Butler, sería la forma inicial de inscripción gramatical de la pulsión, para que sea una construcción social necesaria e insoslayable. Tendría que estar definida como una inscripción gramatical, como una posibilidad del lenguaje, ¿no es cierto? En ese punto entiendo que puede coincidir con Lacan, pero cuando ella define la inscripción del género a partir de la feminidad y la masculinidad, está entrando en un volumen en su novela. Eso no tiene nada que ver con la estructuración gramatical que posibilita el género, podemos imaginar una sociedad en donde
no se haya distinguido mujeres y varones. Sí. Es un ejercicio, ¿no? Una sociedad. Pero no lo planteo yo tampoco, ya lo planteo él. Una sociedad, sí. Ajá. Ahora, ¿cómo no va a haber cierre del análisis si el análisis es una maniobra del analista? ¿El análisis existe sin un dispositivo analítico? Claro, hay muchas formas silvestres, uno charla, le habla al amigo, ya después le cuenta y las representaciones que dice Lacan, de eso nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar de la representación. Se cura un poco y capaz que sí, pero eso es un análisis. Si tenemos que hablar con rigor científico, no. Un análisis es una maniobra que comienza intencionalmente y que tiene que poder tener un punto final. ¿En relación a qué estaría